Buenos días. Buenos días, Roberto. Nuestro compañero, ya saben, del Centro Médico Estético y Láser Semel. Hoy el láser va a ser importante porque, claro, se pueden eliminar los tatuajes, sobre todo hay por ahí un mosqueo los americanos con el tema de la tinta que incluso ha provocado algún tipo de enfermedad. Sí, efectivamente, ya hoy en día, de hecho, en Estados Unidos un poco el mensaje que se está lanzando a la población es seguro tu tatuaje, es decir, hoy en día los tatuajes desgraciadamente no pasan, o las tintas que se emplean no pasan un control sanitario, no hay una regulación, se emplean muchos tipos de tinta, incluso hasta pintura de coche, entonces es un tema que no está regulado y que hay que tener cuidado. Yo sobre todo a la gente que no se ha hecho un tatuaje, yo de momento le diría que hasta que no se aclare que no se hagan un tatuaje. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que sí evidencian que esa tinta del tatuaje puede llegar a los ganglios linfáticos y toda la importancia. De hecho, hay jugadores de fútbol americano que han tenido problemas de ACV sin enfermedad y se le está relacionando porque llevan muchos tatuajes. Bueno, ahí tienen el número de teléfono si usted quiere hacer alguna pregunta sobre los tatuajes. Este es el momento, si usted tiene algún familiar que se lo quiere eliminar, porque según la información, Siridión, se puede quitar incluso el de color. Sí, efectivamente, hoy en día disponemos de diferentes técnicas, todo lo que es la plataforma láser. Dentro de los láseres, sobre todo trabajamos con los que se llaman Q-Switch, en este caso de neodimio jack o de alejandrita, es decir, en función del color del tatuaje tenemos que emplear un tipo de láser u otro. ¿Por qué? Porque los láseres son luz y esa luz va a ser captada por un color u otro diferente. Pero ¿y la piel queda igual? Porque yo he visto, no sé, lo he visto ya hace años, tatuajes eliminados y de verdad que la piel quedaba como, vamos, aquello, no sé, será mejor dejar el tatuaje sí, y quitártelo, ¿no? En principio depende del color de la tinta. Obviamente que las tintas que son negras son más fáciles de quitar en este caso porque van a absorber bien el láser. También depende de la cantidad y de la zona del cuerpo que se lo haya realizado. Obviamente que puede haber una alteración del color, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque esa tinta ha dejado que lo que es la melanina, las células de esa parte dejen de funcionar y por eso hay alguna alteración. Hay dos opciones. En este caso lo que pasa es que nos encontramos con una realidad. Me llegan muchos pacientes que por oposiciones a todo lo que son los cuerpos de seguridad del Estado no pueden llevar tatuajes. Y tienen que quitársela. Espera un segundo, vamos a atender una llamada. José, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, José. Bueno, yo quería formular una pregunta. Yo tengo tatuaje, pero de hace muchísimos años, o sea, más de 40 años. Eso no nos afecta, ¿no? Digo yo. Si te afecta, te refieres a algún tipo de enfermedad, ¿no? Sí, ¿Se puede saber cuántos años hace que tienes tatuaje? Hombre, tengo 64 y me lo hice con 20, más o menos. Unos cuantitos. Gracias. A ver lo que opina el doctor. ¿Puede afectar después de tantos años? A ver, en principio, cualquier tatuaje del tamaño que sea, esa tinta ya ha llegado a los ganglios linfáticos. Ahora, las consecuencias, yo creo que va a depender de la extensión y de la cantidad de tinta. No es lo mismo tener un tatuaje pequeño, que bueno, la cantidad de tinta que puede llegar a los ganglios linfáticos va a ser menor que alguien que se haya tatuado toda una pierna o incluso las dos piernas, los dos brazos. Claro, esa cantidad de tinta va a llegar a los ganglios linfáticos y los ganglios linfáticos tienen varias funciones. Por un lado, drenar toda la linfa, todas aquellas macromoléculas de desecho del organismo y además también intervienen en el sistema defensivo. Muchas veces esos catarros que no se terminan de curar o problemas inmunes pueden estar relacionados con esa tinta. Bueno, pues ya sabes, depende del tamaño de ese tatuaje. También nos ha llamado la atención porque hubo una época, Siridión, que las mujeres se tatuaban las cejas o incluso los labios. Creo que esta nueva técnica se puede también eliminar porque, claro, ha habido consecuencias, ¿no?, con esos tintes puestos especialmente en la cara. Sí, efectivamente, también con los láseres podemos eliminar lo que se llama una micropigmentación de ceja o de labio. Muchas veces pasa que se usan pigmentos vegetales que van cambiando de color con los años. Y claro, a lo mejor al principio puede ser rojo, pero después se pone negro, marrón, y entonces claro, el resultado inicial no es el mismo. ¿Por qué? Porque esas tintas se oxidan. Hoy en día se pueden eliminar con los láseres en varias sesiones, obviamente. Tenemos otra llamada, otro Carlos, de casualidad. Buenos días, Carlos. Buenos días. Cuéntanos. Mira, yo quería para ver cuánto sale quitar los tatuajes. Sí, suele ser caro, supongo. A ver lo que dice el doctor. Venga, suelen ser caros estos tratamientos. En este caso, normalmente se hace un presupuesto personalizado, es lo que yo recomiendo, porque depende del color, depende del tamaño del tatuaje y depende del láser que vayamos a emplear. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Todas aquellas
oposiciones del Cuerpo de Seguridad del Estado, la gente quiere que se lo quite inmediatamente. Incluso les digo, hay un láser, el láser de CO2, que lo quita en una sola sesión, pero les va a dejar una cicatriz. Incluso informándoles y comentándoles, enseñándoles casos, prefieren la cicatriz antes que el tatuaje para poder entrar. Hombre, son unas oposiciones importantes y conseguir un puesto en un Cuerpo de Seguridad del Estado, pues oye, que por un tatuaje te digan que no, es bastante... Algo que algún día preguntaré, porque no sabía yo... Había oído que no se podían tener tatuajes, pero bueno, también importante es la cantidad de tinta, ¿no? Porque claro, para tener un cierto... Incluso yo sé de tatuajes que los tocas y tienen como un pequeño relieve. Efectivamente, muchas veces el relieve es por esa cantidad de tinta o se ha puesto muy superficial y entonces incluso se ha podido crear una cicatriz del mismo tatuaje y por eso tiene ese relieve. En este caso se pueden eliminar cualquier tipo de tinta. Obviamente que habrá que elegir el método que menos cicatriz deja, pero muchas veces tienes que arriesgar un poco para quitar la tinta o quedarse con la tinta. Pero estábamos hablando, ¿no?, las limitaciones a la hora de trabajar. Entonces mi recomendación, sobre todo para la gente que si pueden que no se hagan tatuajes, hoy en día no está regulado por sanidad, no hay una regulación del tipo de tinta que se emplea y no se sabe las consecuencias a largo plazo que pueden tener ese tipo de tinta. Una vez que ya te lo has hecho, pues se pueden eliminar, obviamente, pero también depende del tamaño, de la extensión. Entonces, sobre todo, y si no tienen un trabajo estable, seguro, no hacérselo en una zona visible. ¿Por qué? Porque desde que tengan un tatuaje en una zona visible... ¿Hay alguna zona del cuerpo que no se pueda tocar? Porque hay modas y hay gente que se ha hecho los tatuajes en los sitios los sitios más insospechados y lugares del cuerpo más insospechados. ¿Pero se puede quitar de cualquier lugar del cuerpo o hay exactamente algunos que no? Se puede quitar de cualquier lugar del cuerpo, pero hablamos, por ejemplo, la zona genital, son zonas que pueden tener riesgos, pueden haber infecciones, sobre todo hay gente que se realiza tatuajes en zonas, como tú dices, muy ocultas, pero que también pueden tener esos riesgos. Hoy en día se puede quitar de cualquier lado del cuerpo, pero obviamente que si son zonas de mala cicatrización, como puede ser el pecho, los hombros o incluso la región genital, hay que tener cuidado. Ciridión Fleitas, ya saben, de Semel, del Centro Estético y Láser de Semel. Gracias. Gracias a ustedes, por Roberto. acompañarnos.